Mira esto que tengo aquí. Este es el sistema de escape completo del Fórmula Renault de la Academia. Y lo voy a tomar prestado para seguir con aquello de la longitud de los colectores de escape. Esta vez, eso sí, vamos un poco más a la práctica. Si te quedas el tiempo suficiente hoy, verás algo que le dará una nueva dimensión a lo que llevamos aprendido, pero no nos adelantemos aún. Ya vimos el cálculo teórico de la longitud del primer tramo de los colectores, cómo en función de a qué revoluciones estemos preparando el motor y otros factores, nos interesa que sea una distancia más o menos larga. La intención es que todos los tubos desarrollen la misma longitud y sean lo más rectos posible, lo que en la práctica suele ser como mínimo complicado. Por buenas razones, los primarios están sujetos con muelles, así que puedo desmontarlos con facilidad para explicar cómodamente todo lo de hoy, ya que, mira por dónde, lo primero que tenemos que hacer es medir, y lo haremos en tres partes, cada uno por su lado, la culata, el propio tubo y la conjunción. Ah, medir, qué fácil. Pues no, esto no es como usar un micrómetro y una lupa para saber si tienes el miembro erecto. Tomar las mediciones correctas en un tubo curvado o una culata puede ser bastante más desafiante, pero si sigues un par de pautas no te costará demasiado. Vamos a empezar por la parte más importante de todo el recorrido, la inicial que se encuentra los gases en cuanto abandonan el cilindro. Para conseguir un valor correcto necesitamos incluir también la distancia que los gases recorren dentro de la culata, justo desde la válvula. Tenemos más de una forma de hacer esto. Primero podríamos utilizar un pedazo de cable o alambre de estaño para copiar los recorridos máximo y mínimo, con cuidado de ir bien pegados a la pared y a partir de esos valores calcular una media que nos dé el dato más aproximado. Otro método es sacar un molde del conducto, que tiene varias ventajas, como por ejemplo hacernos una idea clara de su forma y diámetro a lo largo del recorrido. Por supuesto, para el tema que nos ocupa también es útil. Con el molde fuera de la culata podemos tomar las distancias máxima y mínima y sacar la media. Ya tenemos la primera parte del dato que buscábamos. Una vez conocemos esto, pasamos a medir el primario en sí mismo. Saber la longitud de un tubo recto es fácil, da igual por dónde lo midas. Si pones el metro correctamente obtendrás el mismo valor. Sin embargo, al medir uno con curvas la cosa se complica. Dependiendo de por dónde vayas, obtienes una medición u otra. Así que, ¿qué hacemos? Mira, no voy a dar muchos rodeos explicando aquí. Para medir desde el exterior, tu intención es tomar dos datos, el recorrido mínimo y el máximo. Para eso, primero es esencial alinear el tubo respecto a su curvatura. Si solo tiene un doblez es por donde se apoya naturalmente en una superficie plana. Ahora trazas una línea a una altura igual que la medida del radio del tubo, dentro y fuera, para marcar las longitudes máxima y mínima, que nos indican los caminos por los cuales tomar las mediciones. Podemos medir con un flexómetro, una cinta, una cuerda, lo que quieras. Es posible que haya elementos que se interpongan, pero es simplemente medir. De cualquier forma, también es posible tomar una medición menos precisa desde el interior, utilizando un tubo o una cuerda. Lógicamente, el margen de error es mayor cuantas más curvas haya, ya que no somos conscientes de si estamos en la parte exterior o interior en cada momento, y se forman puentes en las curvas combinadas. Para ejemplificarlo, aquí están los valores obtenidos tanto desde el exterior como desde el interior, y ya ves cómo dejan un poco que desear. Cuanto más grueso sea el tubo, mayor precisión obtendremos. Sin embargo, no todos los materiales se dejan introducir por los tubos fácilmente, y si quieres hacer esto, te recomiendo empezar con uno más fino a modo de guía. En general, va a ser más rápido y efectivo hacer una medición desde el exterior. El método consistiría en esto. Primero detectamos todos los cambios de curvatura, dividimos el tubo en secciones que estén en un mismo plano, marcamos los recorridos máximo y mínimo de cada sección, sacamos la media de cada sección y las sumamos. Es lógico, pero debemos ser meticulosos. Hacemos las líneas, echamos las cuentas y listo, ya tenemos 2 de 3. Para terminar de determinar la longitud total de cada primario es necesario añadir también la parte correspondiente del tramo de unión, la conjunción donde se hacen uno. Primero debes comprobar si algún tubo se introduce dentro de otro y de ser así cuantificar esa medida para restársela a alguno y no sumarla dos veces. Un poco menos obvio resulta determinar el punto final hasta donde se toma la medición, que debería ser la mitad del diámetro interior del tubo primario a partir del rincón de la Y. Esta vez tenemos la suerte de tener acceso al interior para revisar que la geometría sea apropiada. Otro día tenderemos a esta pieza que tiene su ciencia también. De momento le sumamos el radio o la mitad del diámetro a esa distancia y ya por fin podemos hacer una medición sin mucha parafernalia. Ok, anotado. Espera un momento, que dejo esto puesto. Bien, ahora reunamos todos los datos que hemos conseguido. Principalmente trabajaremos con la longitud media, pero no es ningún disparate tener a mano las mediciones máxima y mínima, ya que nos pueden ampliar la información como veremos después. Conocidos los valores para la culata, el tubo y el tramo de unión,
Ya solo hace falta sumarlos y obtendríamos la longitud total del primario, el valor con el que jugaremos para trasladar la curva de par a través de las revoluciones. Esta vez, como tenemos la longitud, podemos realizar ingeniería inversa para averiguar a qué potencia estarían ayudando estos en particular. No tenemos más que revisar el cruce del árbol de levas 1664, obligatorio por reglamento. No es mucho, ¿eh? Creo que deberíamos mejorarlo. Le sumamos los 180 grados para todo motor, como sabemos, y conociendo también la longitud que acabamos de averiguar antes, ya podemos operar para encontrarnos con este valor. RPM, que ya te puedo adelantar que están muy cerca de las de potencia máxima con seguridad. Una pista para saber a qué revoluciones está la potencia máxima en un coche de competición es la colocación del cuentarevoluciones. Parece que está torcido, pero en realidad está en un ángulo concreto, elegido para que la aguja se sitúe en posición vertical a la hora de hacer el cambio de marcha, y así el piloto no tiene que leer, solo percibir la aguja en el medio. Por regla general, en un coche de competición la potencia máxima va a encontrarse justo en ese punto o un poco antes. Puedes encontrar muchas excepciones de esto, pero un coche de aprendizaje como este e innumerables casos más siguen esta idea. Y como puedes ver, los valores están ahí. Así que parece que vamos por buen camino. Un punto determinante que si has llegado hasta aquí mereces saber es que la longitud al final da igual. Lo cierto es que en verdad no importa. Lo que importa es el largo multiplicado por el diámetro más el peso sobre el grosor divididos por el ángulo de la punta al cuadrado. ¿Está bien? Sí, es duro. Lo sé, después de tanto hablar sobre ella te digo esto, pero es así. Mi trabajo es que entiendas la longitud como un camino y no como un fin. Tu propósito último siempre será la de coordinar los gases a un margen de revoluciones adecuado. Es decir, debes procurar obtener un caudal lo más igualado posible entre cilindros, un volumen de gas a una velocidad lo más equilibrada posible. Recurrir a la longitud es solo un buen método para conseguir un valor cercano a eso rápido. Pero mira, si con unas longitudes diferentes en los tubos obtienes el resultado buscado, y todos los gases salen igual, ten por seguro que será una buena opción. En realidad es difícil reproducir las condiciones exactas de funcionamiento de los tubos, hasta en un flujómetro, que por cierto vamos a ver en los próximos vídeos. Pero como adelanto, podemos hacer una medición de las velocidades de salida en los tubos, con flujos lentos de aire a distintas velocidades para detectar variaciones y tendencias. Hoy no es el momento de desarrollar esto, pero podemos adelantar unas pautas para interpretar visualmente la curvatura de los tubos. Primero debemos ser conscientes de la dirección del flujo. Esta vez es fácil, las anillas sujetan los muelles que van al bloque, así que vamos en este sentido. Esto es importante ya que una curva en el tubo no se comporta exactamente igual si está al principio o si está al final. De forma inevitable, el gas pierde velocidad en su recorrido, y cuanta mayor es su velocidad, mayor es la probabilidad de que se despegue la capa límite de la superficie interior del tubo. Un ejemplo, pongamos que en este tubo recto los gases salen al 80% de la velocidad inicial. Si le añadimos una curva de 90 grados al final, ahora salen al 75%. Y analizando lo que ha pasado en detalle, vemos que los gases hacen la curva cuando iban al 85% de la velocidad, lo que les permite seguir la curva más o menos, y es la causa de la pérdida de un 4% de velocidad. El restante 1% o menos es causado porque al ir el gas a una velocidad normalmente lenta, el tubo ya no estará proporcionado, causando mayor restricción aún. Sin embargo, si ahora ponemos la misma curva al principio y tienen que hacerla cuando los gases aún conservan el 95% de su velocidad, les es mucho más difícil cambiar su trayectoria, se producen más turbulencias y la pérdida de velocidad sube a un 7%. Pero además se multiplica el fenómeno de antes, y gases más lentos se enfrentan a un camino más largo aún, menos calculado para su velocidad, haciendo en última instancia que los gases abandonen el tubo a solo un 72% de su velocidad inicial. Son valores de ejemplo. La información fundamental es que a igual longitud la forma determina la velocidad del gas. Menores curvas y en la parte más atrasada benefician. Una forma gráfica de ver esto es entender los gases como un carrito sin motor o una goitibera, que tiene por delante un recorrido llano que es el tubo. Se está moviendo con la inercia, así que si tiene una curva al final irá tan lento que no le supondrá ningún problema. Pero si trasladamos esa misma curva al inicio del recorrido, cuando más rápido va, puede que sí tenga alguna que otra limitación, pudiendo obligarle incluso a frenar, haciendo seguramente peor tiempo total. Pero ojo, tampoco es aconsejable incluir todos los quiebros del escape justo en el tramo final, ya que podemos afectar al flujo de entrada en la conjunción, donde es mejor que cada cilindro haga su entrega de la manera más ordenada posible, y por tanto es buena idea dejar una sección recta antes. Por el otro lado, desde la entrada, nos encontramos muchos vanos en los que no es posible por limitaciones de espacio sacar los tubos rectos desde el bloque. Así que aquí siempre hay que estudiar cada caso con atención. Para los más atentos algo habrá llamado su atención y dirán, vale, si podemos calcular la longitud, pero solo en un tubo recto va a tener el resultado que pretendemos con la fórmula, y en cuanto empecemos a doblar los tubos nos va a quedar cada uno de su padre y de su madre, ¿cómo hacemos para encontrar su longitud real?
En realidad no tenemos una mejor forma de hacerlo que replicando el tubo recto en cuestión, con el mismo diámetro y la longitud que nos hubiera dado la fórmula. Ahora lo pasamos por un flujómetro para conocer el valor del caudal teóricamente óptimo. Entonces ya podemos realizar unos tubos curvados con un exceso intencionado recto en la parte final que podremos cortar en el punto que sea más equivalente al tubo recto. Todo esto ya lo iremos viendo porque, entre otras cosas, creo que deberíamos rehacer este colector y alguna que otra cosa. Por el momento, veamos los valores que obtenemos en los tubos a dos velocidades diferentes. Estamos registrando la velocidad de entrada también para reducir la influencia de los cambios en la corriente de aire, porque entre una cosa y otra cuesta un rato hacer la prueba. En agosto estaremos revisando el flujómetro y mediremos los valores de estos tubos y más. A priori, con esta medición no deberíamos tener valores muy dispares, ya que las velocidades son bajas. Y los resultados parece que nos dan la razón. Si fueran muy distintos, esas diferencias se multiplicarían con un flujo real, dando un resultado impredecible. Aunque sospechamos que estos están bastante decentes, sí que creo que se podría detectar alguna cosa mejorable. Lo siguiente que veremos ya es el diámetro del tubo, otro parámetro fundamental para extraer la máxima potencia. Nos vemos allí. Muchas gracias por tu atención y un gran saludo.